Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas. Mi nombre es Eduardo Tonatiuh Mariscal Michel. Yo soy maestro en Derecho Penal, egresado de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura en Leyes y de la maestría en Ciencias Penitenciarias. El día de hoy, este sistema o este programa tiene por objeto el brindar a nosotros como docentes la capacitación que consistirá en dos ámbitos principales del sistema Colbach: la legislación laboral y la introducción al trabajo. Para poder entender, compañeros docentes, específicamente el cómo se va a manejar el programa, vamos a hacer una subdivisión de los temas en dos partes. Esto se llevará a cabo en dos sesiones. La sesión número 1 la hemos denominado nosotros la parte básica y la sesión número 2 la parte específica. Bien, vamos entonces con el permiso a iniciar esta clase. La parte básica como tal, que todo estudiante debe dominar, viene o inmiscuye los siguientes temas. Punto número 1. Todo estudiante debe conocer como punto base el concepto de derecho. Ya sabemos nosotros, compañeros, que el concepto de derecho generalmente es conjunto de normas jurídicas que regula la sociedad y que regula las conductas para tener un orden social. Este concepto tan básico y tan pequeño, en este sentido de explicar, debe ser completamente memorable y además significativo para que el estudiante razone cuál es la razón literal de conocer el concepto de leyes. Una vez que instruimos al estudiante con el concepto de derecho, vamos entonces con el punto número 2, que lo hemos denominado la división del derecho. Recordemos, compañeros, que la división del derecho son tres aspectos principales: el derecho privado, el derecho público y el derecho social. ¿Por qué, profesor, es importante que nosotros expliquemos esta división? Porque a través de esta división vamos a justificar al estudiante por qué el derecho laboral se ha incorporado en el derecho social, incluyendo con él la de seguridad social, es decir, los rangos que aplican en su protección médica a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, o en su caso para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dándoles así una justificación del por qué viene el área de la salud acompañada con el área de la introducción al trabajo. Entonces es importante que yo explique detenidamente el por qué el derecho plenamente laboral tiene una incorporación y una subdivisión completamente social. Bien, una vez que he agotado este tema, voy a ir con la parte número 3, las normas. Yo como docente debo de dejarle bien claro al estudiante qué es una norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bien, compañeros, nosotros sabemos que las normas específicamente se han realizado para mantener un control de nuestras conductas. Un control de estas conductas en cualquier ámbito de relación social. Esto puede ser educativo, puede ser laboral, puede ser externo, interno o inclusive religioso. En este aspecto específicamente debo yo instruirle a mi alumno por qué existen las normas sociales, por qué existen las normas morales, cuál es la justificación primordial de una norma religiosa y específicamente quién me sanciona esta norma. Por ejemplo, independientemente de las creencias religiosas de mis estudiantes, yo debo señalarle que todo tipo de persona que sea creyente en una religión deberá tener una sanción, quizás a través de un pecado, quizás a través del purgatorio, pero siempre hay una sanción. Lo mismo involucro o asiento esta información a la norma jurídica, el indicar que la norma jurídica tiene una justificación social, es decir, que se ha creado bajo el concepto de protección a las personas, porque es claro, somos seres de correlaciones, somos seres de delitos. Bien, una vez que agotemos el tema de las normas y sus tipos, vamos a iniciar a lo básico para todo tipo de estudiante en el ámbito de leyes, que él conozca que la ley más importante en todo México y la que regula a todos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos de explicarle al estudiante que en categoría de los derechos humanos está la llamada o el llamado sistema de la cebolla de los derechos humanos. Explicarle al estudiante que se subdivide en 5 niveles principales y que sobre el nivel 1, que es el básico necesario del ciudadano, existe el derecho humano incorporado a las necesidades. Esto involucra alimentación, involucra educación,
derecho al agua y obviamente el grandísimo derecho al trabajo, razón por la cual asocio este conocimiento. Dadas las circunstancias, una vez que explique el por qué el derecho al trabajo como una razón social y como una razón económica es completamente necesaria para todos los estudiantes, puedo entonces asentar el artículo 123. Bien, nosotros vamos a llevar la base de la legislación laboral sobre el artículo 123. Debemos explicarle al estudiante que este artículo, principalmente lo que respecta al área laboral, se subdivide en dos partes. La parte número 1, ¿sí?, que es la parte A o sección A, y la parte número 2, que es la sección B o la categoría B, indicando las diferencias claras entre las relaciones generales de trabajo, lo que involucra la protección de la relación laboral y mis derechos como trabajador, y exactamente lo mismo que indica, pero para el área burocrática, es decir, la parte B, que es la asociación del trabajo hacia las personas, o en este caso los trabajadores que rinden actividades subordinadas para el sistema o el Estado, mejor conocido como gobierno. Bien, una vez que yo logre que mis alumnos asienten ese conocimiento, puedo progresar y decir que la explicación histórica de la Ley Federal del Trabajo. Ojo, muy importante, compañeros, debemos no confundir la información porque estos son preguntas específicas del examen. Recuerden, compañeros, que la Constitución de 1917 fue la primera que asentó básicamente los derechos laborales, ¿sí? Y fue hasta el año de 1931 cuando la Ley Federal del Trabajo, que únicamente antes al 31 existía de manera estatal, se manifiesta como un ente federal. Debo de dejarle en claro a mi estudiante que todo tipo de norma y que todo tipo de ley que se catalogue como federal será plenamente aplicativa para toda la nación. Ojo, también debo explicarle que pese a que hay un salario mínimo que en la actualidad oscila en un aproximado de 89 pesos centavos, debemos dejar claro que la división territorial de nuestro país puede ser más elevada o más baja de acuerdo a donde nos encontramos. Esto viene obviamente a los estados más cercanos a la frontera con Estados Unidos, o en todo caso a los estados del sur, en este caso Oaxaca, Chiapas, que tienen una facultad económica inferior. Entonces debo de dejarle bien claro que pese a que las capacidades económicas de nuestro país no son favorables para todos, nosotros tenemos bases asentadas de manera general. He aquí esta justificación. Bien, debo explicarle que la ley federal, como ya lo mencioné, es para todos, ¿sí? Para toda la nación. Que la Ley Federal del Trabajo contendrá, sí, no solamente los derechos del trabajador, sino también sus obligaciones, adecuando así los derechos y obligaciones del patrón y todo lo que responsabilice a uno y al otro. Debo de dejarle claro que en una relación de trabajo no solamente los trabajadores deberán responder efectivamente, sino también el patrón y todas las relaciones en cuestiones laborales que de ahí desciendan. Una vez que el estudiante capte que efectivamente la Ley Federal del Trabajo es aplicativa para toda la nación, también debo de dejarle claro que estos son establecimientos generales, ¿sí? O sea, traduzco, hay una base contable de todo lo que en sesión 2 veremos, denominadas así prestaciones. No significa que si mi alumno gana 2 o 3 veces más, en un ejemplo, su aguinaldo, que en vez de darle 15 días le otorgan 45, le estarían violando el derecho humano laboral en el aspecto de aguinaldo a todos los que tenemos 15 días. ¿Sí? Debo de establecerle con claridad a mi estudiante que la ley tiene un régimen de seguimiento, que cuando estoy arriba, excelente, no voy a tener ninguna problemática, pero si este se va abajo de lo que la misma ley federal, a través de su justificación del 123, me indica y no se respeta, entonces
voy a tener que hacer un proceso legal, en este caso laboral, porque sí estarían violando mi derecho en cuestión de prestaciones. Entonces es muy importante ser lo más específico posible con la explicación de la teoría. Bien, una vez que el estudiante pudo agotar la Ley Federal del Trabajo en justificación, podemos pasar a los conceptos básicos que ya dominamos. Punto número 1, establecerle al estudiante quién es trabajador o qué significa la palabra trabajador. Recordando que el trabajador es una persona física que rinde actividades subordinadas, ¿sí?, con el objetivo de una remuneración económica y que a su vez se someterá a condiciones laborales que involucra una jornada, involucra tener un contrato, involucra tener prestaciones, etcétera, etcétera. Bien, debo de enseñarle también a mi estudiante a diferenciar claramente lo que conocemos como una persona física y lo que conocemos como una persona moral. Porque si bien plenamente personas físicas y morales no está 100% relacionado con el ámbito laboral, en la siguiente materia, que es administración de los recursos humanos, sí lo contiene. Entonces el examen tiene una parte práctica, pero recordemos que claro está que también una teórica. Bien, una vez que agotamos el concepto de trabajador, vamos a explicarle al estudiante quién es el patrón. ¿Por qué es el patrón? ¿Qué responsabilidades tiene el patrón? ¿Cómo yo efectivamente puedo decirle al patrón: hey patrón, no me estás pagando lo que merezco, no tengo las condiciones viables laborales para yo estar trabajando hacia tus órdenes o mandatos? ¿Qué cosas inclusive pueden violar la integridad física, moral o intelectual de una persona y decirle: patrón, no es justo, no lo voy a hacer? Y también debo, al momento de conceptualizar al trabajador y al patrón, indicarle al alumno que sí, ambos tienen derechos, pero también ambos tienen obligaciones. Bien, posterior a eso viene uno de los temas pues un poquito más controversiales en el ámbito del curso, porque refiere a un contrato. Recordemos, compañeros docentes, que todo es muy raro en un ámbito general decir que un estudiante de Colbach no trabaja. Al contrario, todos tenemos una relación de trabajo, razón por la cual circunstancialmente quizás estén en el curso. Entonces, muchas dudas van a surgir acerca de este tipo de temas, el contrato. Recuerden que nosotros debemos tener la capacidad docente y didáctica de manejar esas dudas para asentarlas, porque siempre ejemplificando situaciones que me han pasado, hay estudiantes que dicen: profesor, a mí me pasa esto. Hay estudiantes que se equiparan: no, a mí me pasa esto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Asentar el conocimiento e indicar cuál es la base que la misma ley me dice, y a partir de eso tratar de dar una resolución a esas pequeñas dudas que puedan surgir. Entonces, una vez que empiezo con contrato, primero debo explicarle al estudiante qué es un contrato. Antes de irme a la especificación, ¿qué es un contrato? Recuerden, compañeros, que tenemos que conceptualizar que un contrato es la expresión tácita de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al realizar un contrato, pues debemos estar completamente conscientes que todo lo que ahí se establezca debe ser cumplido. Dadas las circunstancias, al explicar estos términos o tecnicismos al estudiante, el estudiante empezará a hilar o atar ideas a través de decir: ah, ok, tiene razón el profesor. Cuando yo firmo un documento jurídico, ¿sí?, obviamente al estar mi firma inversa, pues me voy a obligar a tener específicamente que responder a las obligaciones y por lo tanto derechos que me otorgue ese documento. Entonces, si yo logro conectar al estudiante y hacerlo que asiente la conexión del contrato con fluidez, me será explicarle qué es un contrato laboral, ¿correcto? Bien, una vez que ya el estudiante pudo entender el concepto de contrato, puedo ser ahora sí específico. Deberé yo, como docente,
explicarle a mi estudiante que en ámbito laboral y según la misma Ley Federal del Trabajo, dividimos los contratos en dos tipos de contratos. Podemos encontrar contratos individuales de trabajo y podemos encontrar contratos colectivos de trabajo. Bien, algo o un tip que les puedo dar es que precisamente en la parte de las preguntas de este sistema, que fue algo completamente novedoso para los profesores, nos pudimos dar cuenta que hay cuestionamientos no solo del área individual del trabajo, sino también del área colectiva de trabajo. Entonces, seamos honestos, compañeros, la mayoría, por lo menos me incluyo, hemos hecho un énfasis en solo individual, porque colectivo es muy ausente, por lo menos en la actualidad. Pero algo que es muy curioso y novedoso en el examen de Colbach es que, pese a que es muy nuevo la cuestión colectiva para este sentido, también se los preguntan. Entonces, pues va a tener que ser súper importante que también esclarecemos esas dudas. Bien, una vez que yo le diga al estudiante que hay contratos individuales, que obviamente, como ya conocemos, vamos a funcionar sobre una contratación individual donde nos sometemos a derechos y obligaciones de ámbito laboral, pues también podemos encontrar el segundo énfasis o el segundo en la clasificación llamado así contratos colectivos, donde pueden ser contratados o donde se someten un conjunto de personas a condiciones laborales igualatorias. Esto pues obviamente ya lo sabemos y en este sentido debemos de explicar. Una vez que ya hice este establecimiento de la teoría, puedo entonces seguir y indicar los parámetros que pueden hacer subdivisiones en los contratos. Recordemos, compañeros docentes, que podemos encontrar contratos por tiempo determinado, tiempo indeterminado, por obra, por temporada, ¿sí? Esa sería una clasificación en cuestión de duración. Eso debemos explicárselo al alumno. Debemos explicarle al alumno que un contrato también puede ser marcado en diferencias bajo la empresa que me contrate, bajo el salario que yo tengo, bajo las condiciones a las que me someta, que me debe dictar elementos básicos para que yo sepa qué es lo que realmente voy a hacer, cuáles son las reglas internas del trabajo al que me estoy sometiendo, inclusive saber y conocer pues quién es mi jefe, dónde y cómo me van a pagar, cada cuándo me van a pagar, si soy comisionista, si en dado caso voy a ganar por horas, si voy a ganar por turno, si voy a acudir a trabajar de lunes a sábado, de lunes a domingo, si trabajo los domingos me van a dar prima dominical. Todas las especificaciones o la cosa que podamos ser más específicos con los contenidos debemos explicársela al alumno. ¿Por qué? Porque en el examen de Colbach precisamente hay preguntas que sí lo clasifican y que nos indican cuáles de los siguientes, es un ejemplo, cuáles de los siguientes elementos son necesarios dentro de el contenido del contrato. Por ejemplo, nombre de la empresa, nombre del trabajador, salario, prestaciones de ley, condiciones de trabajo, reglamento interno. Y entonces, aunque suena algo muy obvio quizás, si usted no logra agotar este tema con el estudiante, van a surgir muchas dudas. Y recordemos que en este sistema están en una cuestión que se llama tiempo, se llama presión. Entonces, las personas presionadas no reaccionamos igual. Y si el estudiante no agotó la duda, puede pasar el supuesto que este diga, ya no sé nada, no voy a contestar y pues no pasé. Porque en todo caso, recordemos que al ser nosotros una institución de venta, pues nuestra responsabilidad es también dar resultados. Ok, bien, una vez que señale entonces el contrato de trabajo, debo enmarcar los contenidos específicos del contrato, tratando de ser lo más específicos. Profesor, en mi contrato de trabajo me pidieron que si era soltera, que si era soltero, que si era casado. ¿Por qué? Ok. Cuando les surjan, profesores, este tipo de dudas, otro tip. Recuerden que siempre la respuesta para encajar esa duda es: todas las condiciones son generales y todas las condiciones suelen ser específicas. Por ejemplo, yo le puedo enmarcar este ejemplo a los compañeros. A ver, señorita compañera, si en dado caso usted es contratada por una empresa de modelaje o una agencia
que le indica dentro de las condiciones del contrato que usted debe de pesar tanto y por X circunstancias usted sube de peso, pues ¿qué está haciendo? Pues creo que violo las reglas del contrato, ¿no, profesor? Así es. Obviamente, si yo te voy a contratar para ser empacador de hilo, no creo que en una empacadora nos importe mucho cuánto pesa la persona, literal. Pero quizás sí nos importe que la persona sea productiva y tenga buena salud. A lo mejor en las condiciones que a mí me solicitan para contratarme, me pueden decir, ¿sabe qué? Aquí está su contrato, pero hay que aparejar en los documentos un certificado médico de que usted debe comprobar que efectivamente tenemos buena salud. Entonces, esos son especificaciones. Le podemos manejar a los estudiantes el ámbito de, sí, si me cumple lo que la Ley Federal del Trabajo me asigna, sin problemas. Si no me los cumple, entonces es cuando tenemos problemas. Si cumple las condiciones y aparte te pide más, eso ya es un criterio propio de la empresa. Porque a lo mejor la empresa necesita saber pues, que tú eres una persona confiable, que gozas de buena salud. A lo mejor la empresa no te lo va a decir, pero te puede manejar. ¿Qué preferencia sexual tiene usted? ¿Sí? Si tu preferencia sexual es ajena a la heterosexual, pues quizás la empresa diga, perfecto, nosotros te llamamos, pero quizás ellos no contratan esa circunstancia. No te lo pueden hacer de notar, porque sabemos, compañeros, que entonces sería una cuestión de discriminación, pero sí le podemos señalar al alumno que las empresas estratégicamente, a través de los ámbitos del trabajo, pues también pueden batearte sin violentar tus derechos. Bien. Ya que agote los requisitos del contrato, también muy importante, en el examen de Colbach, compañeros, hay una parte, ¿sí? O hay preguntas prácticas, que es prácticamente el 90% del examen, donde nos preguntan, en este caso, o le preguntan al estudiante, cosas tan raras como cómo deberíamos de firmar un contrato de trabajo. Muchas personas dirían, ¡ay, profe! ¡Qué fácil! Pero hay que esclarecer esto. Recuerden, chicos, en este caso, yo les digo a mis estudiantes que el contrato laboral debe de firmarse al calce. Esto involucra lateral derecha, lateral izquierda, arriba, abajo. Cada una de las hojas. Que el mismo contrato debe ser enumerado del 1 al número que llegue. Es decir, si son 5 hojas, sería del número 1 al número 5. Si son 6, igual, si son 10, exactamente. Y al final, la firma, efectivamente, en el cual yo realmente estoy aceptando todas las condiciones que está decretando el documento jurídico, en este caso el contrato de trabajo. Algunos estudiantes les van a preguntar, eso también pasa mucho, ay, profe, ¿para qué tanta firmadera? Y también debo de darles una justificación. Bien, chicos, recuerden que cuando nosotros estamos firmando un contrato de trabajo, estamos aceptando lo que literalmente dice. Ellos me decían, pues claro, profe, por eso lo firmamos. Excelente. Entonces, ¿cómo le puedo explicar, profe, a mi alumno esto? Bien fácil. Imagínense, compañero, que en el trabajo a la chica de recursos humanos se le pierde la hoja 2 y 3. Y en la hoja 2 y 3, para la mala suerte de usted, es donde dice que usted tiene 190 pesos diarios de pago, pero que aparte le pagan comisión por vender. ¿Qué vamos a hacer, profes? Entonces los alumnos razonan nuestra teoría, dicen, tiene razón, así no me van a cambiar los contenidos que ya estoy acatando de acuerdo a lo que el profe me está diciendo, llamados así requisitos del contrato. Bien, ya que agoté el tema de los requisitos internos del contrato, también debo señalarle al estudiante las autoridades de la legislación laboral o en todo caso del ámbito del derecho laboral. Debo de decirle a qué se refiere la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Debo de explicarle qué voy a hacer ahí. Una de las preguntas que constantemente surgen, compañeros, a través de la clase también, es, oiga, profe, es que fíjese que un día yo tuve un problemita ahí por el trabajo y mi jefe como que se molestó, como que venía, no sé, X problema que surge con los estudiantes. Dice, pero yo no supe qué hacer. Él simplemente me dijo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, ya estuvo, aquí está tu quincena y muchas gracias. Pero algunos otros compañeros me decían, profe, que yo podía pelear. ¿Sí puedo pelear? Esas dudas son completamente comunes. Ojo, al momento de que yo explico qué voy a hacer en Junta de Conciliación y Arbitraje
¿Y cómo se divide? Reconociendo así la parte estatal y la parte federal. Acato y tomo todas las dudas de mis estudiantes y hago que eso se asiente. Estratégicamente, didácticamente, los alumnos van a retener más profes cuando asocien el conocimiento con su vida real. Recordemos, no todos los estudiantes aprenden igual. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son completamente de lectura, otros de repetición, pero algo que podemos nosotros sacar en una buena estrategia en Colbach para los alumnos de legislación es que, insisto, como ya lo mencioné, por lo menos el 95% de mis estudiantes ya gozan de una relación laboral, ¿sí? Entonces, esta base me puede ayudar a mí para ejemplificar con exactitud cómo quiero yo que ellos manejen la información. ¿Cómo quiero yo que ellos aterricen esa información? Y entonces, cuando en el examen de Colbach, en las situaciones prácticas, les pregunten, ¿qué va a pasar si usted hace esto, esto y esto y viola la ley? ¡Ay! Pues el maestro me dijo, claro, era algo malo. Si hiciera algo malo, no, si es mi culpa. Entonces, ya, ellos están reteniendo el conocimiento y así están enfatizando la pregunta a través de su propio conocimiento empírico. Bien, entonces, debemos explicar al estudiante respecto a la Junta de Conciliación y Arbitraje que ella recibe prácticamente, ¿sí?, según la Ley Federal del Trabajo, todo trámite que se realice a través de este tipo de derecho. Debemos también aclararle que en la actualidad, ¿sí?, podemos ir a un juicio o podemos ir a un proceso legislativo laboral cuando tenemos una problemática en el trabajo. Muy importante también decirle e instruirle al estudiante que no solamente puede acudir él porque se siente afectado, sino que también, pues sí, el patrón tiene derechos y obligaciones, también la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues notoriamente le puede ayudar a él, ¿no? Entonces, una vez que yo enfatice que la Junta de Conciliación y Arbitraje es una institución, o en este caso es un órgano, más que una institución, es un órgano de protección laboral, o en este caso de regularización de medios laborales, pues entonces el alumno podrá visualizar que es un medio más práctico de resolución y que así no es imposible el establecer que acreditar los derechos laborales sí es algo completamente real y algo del día a día. Durante este proceso también es muy constante que la Junta de Conciliación y Arbitraje tenga sus fallas. En México no pasa eso, ¿verdad? Entonces, luego les pueden surgir dudas a los alumnos como, oiga, profe, ¿sí es cierto que si yo me voy a juicio, la empresa me veta? Oiga, profe, ¿sí es cierto que no me conviene pelear porque entonces ya no me van a contratar? Oiga, profe, ¿sí es cierto que siempre el patrón la lleva de ganar o en su caso el trabajador la lleva de perder? No. Debo aprender a ser consciente con lo que le voy a contestar al estudiante. ¿Por qué? Porque debo de darle un sentido al por qué defender sus derechos laborales. ¿Qué caso tiene, profes, si nosotros somos profes, le instruimos al estudiante que pelee y cuando él presente una circunstancia real, le decimos, ay, no vayas, ni te van a hacer caso, el patrón te va a dar como 5,000 o 3,000 pesos menos y ya, se van a conformar? No, recuerden, profes, que el conocimiento da poder. Y entonces, si yo logro instruir bien a mi estudiante, esto no solo va a tener por objeto el que pase en esta área, sino el que futuramente puedan ellos solucionar sus propios problemas laborales sin mera necesidad, ya sé, nos quitamos el trabajo, de tener un abogado al lado. Ok, bien, una vez que agoté este tema, prosigo entonces con la parte de dos partes súper mega importantes de diferencia y que el estudiante debe conocer. ¿Por qué? Porque recuerden que una y otra, económicamente hablando, produce diferentes efectos. El concepto de despido y el concepto de renuncia. Bien, muchas personas, aunque sea un poco extraño, en la actualidad, digo, algunos de nuestros estudiantes podrán tener un año de no estudiar, meses de no estudiar, 2 o 3 años de no estudiar. Algunos estudiantes tienen 20 años de no estudiar. En los casos más impactantes, hasta 40 años de no haber estudiado y
y regresar a la escuela, ¿no? Ahora con el punto principal, que es obviamente nuestro objetivo también, que ellos pasen su examen por bache. Y no logran aún conceptualizar una diferencia entre despido y renuncia. Muchos literalmente me dicen, no manches, profe, ¿qué no es lo mismo? No. Ojo, primero debo establecer un concepto para despido y un concepto para renuncia. Bien, recordemos que, ¿qué es despido? ¿Cómo le puedo enseñar de una manera práctica y estratégica, a mis estudiantes el concepto de despido para que lo capten? Bien, debemos decirle que el despido es cuando el patrón, la empresa, la persona física, moral o prácticamente el encargado, supervisor o quien esté al mando de nosotros en el trabajo, termina con nuestra relación laboral. Aquí debo ser lo más específico que pueda, profe, porque a raíz de aquí viene la parte número 2 que involucramos con la práctica de sacar finiquitos y prestaciones al final. Entonces, cuando yo le diga el despido puede ser dos causales. ¿Cómo que dos causales, profe? Sí. Podemos encontrar un despido justificado y un despido injustificado. Obviamente van a empezar a surgir muchas dudas entre los estudiantes. Oiga, profe, ¿qué no es lo mismo? ¿A poco sí hay mucha diferencia? ¿Mucho dinero o poco dinero? Pues sí, la verdad es que sí hay mucho dinero de por medio. Bien, el despido como tal, sí se va a manejar con la terminación de la relación laboral del patrón, la empresa hacia el trabajador, punto. Cuando nosotros enmarquemos el despido, recomendación propia como estrategia didáctica, siempre a sus alumnos, para que no gasten, solicítenle la Ley Federal del Trabajo en su teléfono, siempre, siempre. Esto no les va a quitar a los estudiantes no menos de 2 o 3 minutos en lo que googlean, Ley Federal del Trabajo, descargan la actualizada y sin problemas. Si yo cuento con este material didáctico electrónico que todos los alumnos tienen y que claro, como siempre hay excepciones de profe, yo no tengo teléfono, no hay problema, únase con algún compañero. Yo ya soluciono 2 puntos, compañeros. Soluciono uno, que los alumnos no van a leer la guía solos y si lo hacen, son contados. Soluciono el punto de que soy estratégico y didáctico en la clase y así tomo su atención y radico, en este caso, asiento el conocimiento que a la par le voy instruyendo. Entonces el alumno confirma que su curso es de alta calidad. Dice, ay, miren, sí es cierto. Es imposible que todos los profes sepamos todos, pero si sabemos la parte general y lo asentamos en este caso en el libro, mejor conocida como la ley, el alumno lleva un impacto de venta más fuerte. Y entonces dice, estoy en la mejor escuela, estoy en una buena escuela porque el profesor realmente sabe lo que está diciendo. Y eso se lleva una buenísima impresión. Eso nosotros como profesores nos ayuda a elevar números. Y recuerden, chicos, que si tenemos más números, pues tenemos más grupos y mayor oportunidad laboral. Entonces, bien, ya que le asiente esto, puedo irme a los artículos generales de lo que se acredita como un despido justificado y un despido injustificado. Algo que yo les puedo dar de tip para este tema es que les pongan supuestos a sus alumnos. ¿Cómo, profe, que supuestos? Bien, por ejemplo, a ver, compañero, ¿qué pasaría si usted llega drogado al trabajo? Ay, profe, pues me van a correr. Entonces nosotros no podemos llegar drogados al trabajo.